7 misterios de la antigüedad que la ciencia no puede explicar. Introducción. Imagina que nuestra historia fuera un tapiz antiguo, deshilachado en los bordes. Entre los hilos del tiempo hay huecos, agujeros tan grandes que por ellos se cuela la duda. La ciencia, con su elegancia metódica, ha logrado descifrar el genoma humano, descomponer la luz de las estrellas y enviar mensajeros robóticos a Marte. Pero aún hay puertas que no ha podido abrir, porque el pasado, a diferencia del presente, no se deja escanear ni medir, se esconde, se burla. Y a veces nos devuelve la mirada desde una piedra, un pergamino o una línea trazada en el desierto. Hoy no hablaremos de teorías descabelladas, ni de hombres verdes bajando del cielo. Hablaremos de evidencias, de monumentos, artefactos y enigmas, tan tangibles como inabarcables. Relatos que parecen decirnos sí, lo hicimos. Pero no te diremos cómo. Prepárate para recorrer los rincones más desconcertantes de la historia humana. Estos son los 7 misterios de la antigüedad que, aún hoy, la ciencia contempla con cejas arqueadas y labios apretados. 1. Las líneas de Nazca en el desierto de Nazca, donde el viento susurra, en vez de soplar. Una civilización preincaica decidió dibujar sobre la tierra, no con pinceles ni pigmentos, sino retirando piedras y polvo, esculpiendo la piel del planeta hasta crear figuras gigantescas en un colibrí de casi 100 metros. Una araña minuciosa, un mono de cola espiral. Desde el suelo no se ve nada. Solo surcos y líneas sin sentido pero desde el cielo, las figuras emergen como una revelación geométrica, como lo hicieron sin poder ver su obra completa. ¿Y para quién? Algunos arqueólogos sostienen que eran rituales para invocar el agua, ese dios invisible que se evapora entre los dedos. Otros, más atrevidos, creen que fueron mensajes para quienes habitaban las alturas. En 2022 se descubrieron 168 nuevos geoglifos, como si la Tierra aún quisiera susurrarnos un secreto. Calendario astronómico, mapa sagrado, código olvidado. Las líneas de Nazca siguen ahí, silenciosas y precisas, esperando a que alguien sepa leer su idioma de polvo y horizonte. La tumba perdida de Cleopatra. Cleopatra, VII reina, estratega, seductora y símbolo de una civilización que se extinguió entre el mármol y la arena. De ella sabemos tanto y tan poco. Conocemos su voz en los textos de los hombres que la amaron y temieron, pero ignoramos el lugar donde reposa. Plutarco escribió que fue enterrada junto a Marco Antonio, el amor que desafió a Romano Octavio. El enemigo que la derrotó le concedió un funeral digno de una diosa. Y, desde entonces, el silencio. Algunos creen que su tumba yace bajo el mar, en la antigua Alejandría, devorada por un tsunami, en el año 365. Otros, como la arqueóloga Catherine Martínez, la buscan en Taposiris Magna, un templo dedicado a Isis, la divinidad con la que Cleopatra se identificaba. Allí han hallado túneles, monedas, sarcófagos, pero no a la reina. Si algún día la encuentran, no será solo un hallazgo arqueológico, será un encuentro con la última mujer que gobernó Egipto con palabras más poderosas que ejércitos. Por ahora, Cleopatra sigue siendo lo que siempre fue, un misterio cubierto de oro, una sombra que sonríe desde la historia. Stonehenge, en la llanura de Salisbury, bajo un cielo inglés que parece perpetuamente al borde de la melancolía, se alza un círculo de piedras. No cualquier círculo, claro en Stonehenge, el monumento que convirtió la paciencia humana en geometría sagrada. Hace 5 milenios, alguien, o muchos alguienes, decidió arrastrar rocas de hasta 25 toneladas desde canteras lejanas. Sin rueda, sin hierro, sin descanso, las colocaron con una precisión que desafía el sentido común. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez fue un templo solar, un calendario de piedra o un hospital espiritual para los enfermos del alma. En los solsticios, el sol juega con las piedras como un actor con su escenografía, iluminando el lugar con una exactitud que roza lo imposible. Stonehenge es más que un monumento, es una pregunta esculpida en granito, una conversación muda entre los hombres y las estrellas. El manuscrito Voynich en la biblioteca de Yale, un libro guarda su secreto,
con una sonrisa burlona. Se llama el manuscrito Voynich, y tiene el descaro de parecer sensato. Sus páginas, escritas en un idioma que nadie entiende, están decoradas con dibujos de plantas inexistentes, constelaciones imposibles y mujeres desnudas bañándose en líquidos verdes. Es como si alguien hubiera querido documentar un mundo paralelo. Los criptógrafos más brillantes, incluso los que descifraron los códigos nazis, se rindieron. El FBI lo estudió, las universidades lo analizaron y la inteligencia artificial, en su arrogancia moderna, también fracasó. ¿Es un herbario alquímico, un diario de otro planeta, o una broma colosal que se salió de control? Sea lo que sea, el Voynich es un espejo del alma humana. Cuanto más lo miras, más te devuelve tu propia ignorancia. El mecanismo de Anticitera. Todo empezó con un naufragio. En 1901, unos buzos griegos encontraron entre ánforas y corales una masa corroída de bronce. Parecía una roca. Era, en realidad, una máquina del tiempo. El mecanismo de Anticitera, menos 2000 años de antigüedad, resultó ser un complejo engranaje astronómico capaz de predecir eclipses, movimientos planetarios y hasta los Juegos Olímpicos. Una computadora analógica en el siglo I a.C. Su precisión es tal que la tecnología comparable no volvería a aparecer hasta el Renacimiento. Es, literalmente, como encontrar un reloj suizo en una tumba romana. ¿Quién lo creó? ¿Era un prodigio aislado o parte de una tradición perdida? Cada engranaje parece murmurar que nuestra historia tecnológica no es una línea ascendente, sino una espiral, y tal vez, en algún rincón del mar Egeo, haya otro mecanismo esperando a ser despertado. 6 han los Moais de Isla de Pascua, en el fin del mundo. Literalmente, en medio del Pacífico, una isla diminuta alberga casi 1000 gigantes. Son los Moais, esas cabezas de piedra que miran al interior, como si custodiaran algo que ya no existe. Cada estatua pesa decenas de toneladas, tallada con una precisión casi obsesiva. Los antiguos Rapa Nui las transportaron kilómetros, sin ruedas ni bestias. Las leyendas dicen que los Moais caminaban, y, curiosamente, los experimentos modernos les dan la razón con cuerdas y ritmo. Las piedras pueden avanzar erguidas, paso a paso, pero el verdadero misterio no es cómo se movían, sino por qué. Tal vez representaban a los ancestros, tal vez a los dioses, tal vez a ambos. Un estudio reciente reveló que los altares donde se erigen están cerca de fuentes de agua dulce, guardianes del agua, custodios de la vida. La historia de Rapa Nui es, además, una advertencia, una civilización que taló su última palmera persiguiendo su propia grandeza. Los Moais son su epitafio: bellos, imponentes, inútiles. 7 han la Atlántida y, finalmente, el mito que lo empezó todo. La Atlántida. Platón la describió como una civilización perfecta, poderosa y sabia, que, cegada por su orgullo, fue devorada por el mar en un solo día y una noche de desgracia. Durante siglos se la ha buscado en todas partes bajo el Atlántico, en el Mediterráneo, en el Caribe y hasta bajo el hielo antártico. Ningún lugar parece demasiado improbable para el sueño de una edad de oro perdida. Para la mayoría de los historiadores, la Atlántida es solo una parábola moral, pero hay algo en la forma en que Platón la cuenta, en esa mezcla de mito y precisión geográfica que hace difícil descartarla por completo. Quizá nunca existió, o quizá sí, y su ruina es el espejo en el que deberíamos vernos, porque la Atlántida, más que una ciudad, es una advertencia a toda civilización que olvida su humildad, acaba hundida bajo su propio peso. Conclusión: desde las arenas de Nazca hasta los abismos del Egeo, el pasado nos lanza preguntas con la insolencia de un oráculo, no para que las respondamos, sino para recordarnos que no sabemos tanto como creemos. Estos misterios son espejos, reflejan nuestra fascinación, nuestra arrogancia, nuestro deseo de entenderlo todo, y al hacerlo, nos obligan a reconocer que la ciencia, por brillante que sea, aún tropieza con las sombras de su propia luz. Quizá algún día resolvamos uno de estos enigmas, o quizá no, pero mientras tanto, seguimos mirando hacia atrás, con la misma mezcla de asombro y vértigo que siente un niño al descubrir que el universo no cabe en su habitación.
porque eso es lo hermoso del misterio. No necesita respuesta, solo una mirada que no deje de preguntar.